El Bab, nombre cuyo significado es la puerta, nació en Shiraz, Persia, hoy Irán, el 20 de octubre de 1819. Pertenecía a una familia renombrada por su nobleza y era descendiente de Muhammad. ¿Lo recuerdan? El anterior profeta del que estuvimos hablando. El Bab ha sido comparado con Juan el Bautista, el precursor que preparó el camino para Cristo. En forma análoga, el Bab fue el precursor que preparó el camino para la venida del prometido de todas las religiones, cuyo objetivo sería la unión y hermandad entre las religiones, razas y naciones del mundo encaminadas a traer una nueva era para la humanidad. Sin embargo, la misión del Bab fue doble, pues no solo fue el heraldo del Mesías prometido, sino también, primordialmente, un mensajero o manifestación de Dios, y fundador de una religión independiente y divinamente revelada. El padre del Bab murió poco después del nacimiento de su hijo. El niño fue criado por su tío. Era extraordinario y muy avanzado para su edad. Asistió a una escuela elemental, pero un día el maestro le dijo a su tío que él era indigno de enseñar a un niño tan excepcional y que no había que tratarlo como a un niño cualquiera, porque en él ya puedo discernir las señales de ese poder misterioso que solo puede manifestar la revelación del Señor de la época. Uno de los títulos del Qaim prometido. Guárdelo en su casa, porque él en verdad no necesita maestros como yo. Día tras día, el Bab seguía manifestando señales asombrosas de sabiduría sobrehumana. A los 15 años, entró en el comercio de su tío y a los 22 se casó. Tuvo un hijo que murió en la infancia. La personalidad del Bab era suave y juvenil. Manifestaba una combinación de mansedumbre y fuerza de carácter. Poseía gran belleza física, una voz suave y melódica, elocuencia magnética y serenidad imperturbable. Ha sido descrito como infinito en su ternura, irresistible en su encanto, sin igual en su heroísmo, incomparable en las dramáticas circunstancias de su vida corta pero memorable. Un testigo ocular lo describió de la siguiente manera: cada vez que lo encontré, lo hallé en tal estado de humildad y modestia que no hallo palabras con qué describirlo. Sus ojos que miraban hacia el suelo, su extraordinaria cortesía y la expresión de serenidad de su rostro dejaron una impresión imborrable en mi espíritu. Con frecuencia oía a aquellos que están en contacto estrecho con él atestiguar la pureza de su carácter, el encanto de sus modales, su falta de ostentación, su extraordinaria integridad y su extrema devoción a Dios. El 23 de mayo de 1844, a los 25 años de edad, el Bab hizo su declaración asombrosa de que era un enviado de Dios que traía una revelación divina para la renovación espiritual y anunció la próxima venida del mensajero prometido y profetizado en las sagradas escrituras de todas las religiones, cuya misión sería dar enseñanzas para la unificación y espiritualización de la raza humana. Declaró que él mismo era el anunciado Qaim, que, según las profecías, precedería al prometido retorno de Cristo. Aquel a quien el Bab precedería había sido designado también en las diferentes religiones como el quinto Buda, el Shavaram, el Señor de las Huestes, el Espíritu de Dios, la Inmaculada Manifestación de Krishna y otros títulos simbólicos. Además, el Bab anunció que era el heraldo de una nueva época y que desde la fecha de su declaración se inauguraba, por la voluntad y poder de Dios, un grandioso ciclo universal para la humanidad. El poder transformador de la elocuencia del Bab.
la influencia vivificadora de sus cualidades santas, la calidad purificadora de sus escritos inspirados, su extraordinaria sabiduría y conocimientos, su habilidad de encender una nueva vida espiritual en las almas, pronto le ganaron miles de adeptos. Fue tan venerado por el pueblo que en cierta ocasión un gentío clamaba por el agua en el que el Bab se había bañado, creyendo que tenía poder curativo. La fama meteórica del Bab y sus enseñanzas y su anuncio electrizante sobre la pronta aparición del prometido de Dios se difundieron velozmente por toda Persia. Hombres de gran mérito, eminentes doctores y aún oficiales del gobierno, los más hábiles funcionarios del Estado, abrazaron rápidamente la causa del Bab, convencidos de que su mensaje era de origen divino y que poseía un poder sobrehumano. En un esfuerzo por aplastar la influencia del Bab, el clero musulmán conspiró en su contra y lo denunciaron falsamente. Sobrevinieron para el Bab una serie de encarcelamientos, azotes, interrogatorios ante los tribunales, torturas y martirio de miles de sus seguidores. Y el martirio del Bab, después de un ministerio que duró solamente 6 años. El martirio del Bab está asociado con un asombroso milagro anotado en los registros oficiales del gobierno persa. La noche anterior a su ejecución en la ciudad de Tabriz, el 9 de julio de 1850, el Bab se encontraba dando las últimas instrucciones a su secretario en una de las celdas del cuartel en que estaban presos. El carcelero, a fin de impedir que hablara el uno con el otro, bruscamente interrumpió la conversación e increpó severamente al secretario. El Bab se dirigió al carcelero diciéndole: hasta que le haya comunicado todas las cosas que deseo decirle, no hay poder en la tierra que me pueda silenciar, aun cuando todo el mundo se arme en mi contra. Sin embargo, estarían impotentes para impedirme cumplir hasta la última palabra mi intención. El carcelero, aunque sintió asombro ante afirmación tan audaz, no hizo caso a la advertencia del Bab y obligó al secretario a dejar la celda sin permitir que terminara la conversación. Al día siguiente, el Bab fue conducido al lugar donde iba a llevarse a cabo su ejecución, junto con un joven discípulo que había rogado a su santo maestro que le permitiera morir con él. Fueron suspendidos con cordeles en un pilar contra la pared del cuartel. En cuanto fueron amarrados, un regimiento se dispuso en 3 hileras, cada una con 250 hombres, y cada una de las cuales recibió orden de disparar por turno, hasta que todo el destacamento hubiera descargado los fusiles. El humo de los disparos de los 750 rifles era tal que transformó la luz del sol de mediodía en obscuridad. Más o menos 10,000 personas se habían apiñado sobre los techos del cuartel, así como también sobre los techos de las casas vecinas. Todos ellos testigos de una escena trágica y conmovedora. En cuanto se hubo dispersado la nube de humo, una multitud asombrada contempló una escena que sus ojos apenas podían creer. Allí, de pie, ante ellos, vivo y sin ningún rasguño, estaba el compañero del Bab, mientras que él mismo había desaparecido de la vista sin haber recibido daño alguno, aun cuando los cordeles con que los habían suspendidos estaban hechos pedazos por las balas. Sin embargo, sus cuerpos se habían librado milagrosamente de la descarga. Empezaron a buscarlo frenéticamente y finalmente lo encontraron sentado en la misma pieza donde había pasado la noche anterior, ocupado en completar su interrumpida conversación con
Seyyid Hussain, su secretario. Cuando el Bab terminó de dar sus últimas instrucciones, se sometió voluntariamente a un segundo intento de ejecución. Actuó otro regimiento, porque el primero, lleno del temor de Dios por el milagro que habían visto, rehusó repetir el acto. Esta vez su cuerpo y el de su discípulo fueron acribillados por las balas, con excepción de sus caras, que apenas fueron tocadas. El Bab fue martirizado a los 31 años de edad. Con este cruel acontecimiento y la matanza de miles de seguidores del Bab, los enemigos creyeron acabar con esta nueva causa divina, pero más bien esto sirvió para aumentar el ardor que el Bab había encendido en los corazones, puesto que el fuego de Dios no puede ser apagado por la atrocidad humana. El Bab sabía desde el principio de su ministerio que estaba destinado a derramar su sangre en el sendero de Dios, e hizo esta profecía 6 años antes de su martirio. Las gotas de esa sangre consagrada serán las semillas de la que brotará el poderoso árbol de Dios, el árbol que reunirá bajo su sombra, que todo lo abarca, a los pueblos y razas de la tierra. Los escritos del Bab fueron voluminosos, y la rapidez con que componía elaborados comentarios, profundas exposiciones y plegarias elocuentes, sin estudio o premeditación, era considerada una de las pruebas de su divina inspiración. El principal escrito del Bab es el Bayán, que significa exposición, y cuyo objetivo primordial fue proclamar el cercano advenimiento del prometido de Dios, que revelaría un nuevo orden mundial encaminado a establecer la añorada era de unidad, rectitud, justicia y paz universal. Contiene además nuevas leyes y ordenanzas, y llama a los hombres hacia Dios y a la regeneración del espíritu humano. El Bab enseñó también que ciertos términos en las Sagradas Escrituras de las distintas religiones deben ser entendidos simbólicamente y no en forma literal, y explicó el significado interno de algunos. Algunas enseñanzas del Bab son sobre el paraíso e infierno. El paraíso y el infierno son condiciones espirituales o estados del alma, y uno puede estar en un estado de paraíso o infierno mientras todavía esté en este mundo o estando en el venidero. El paraíso es el goce de la unión con Dios y la adquisición de perfecciones espirituales. Es el reconocimiento del mensajero de Dios y la práctica de sus enseñanzas. El infierno es el sufrimiento producido en el alma cuando se priva de adquirir perfecciones espirituales y se aleja de Dios. Es la aflicción del remordimiento causado por sus propios actos malvados, privándose así de un rango elevado en el mundo venidero. En la vida, después de la muerte, el progreso del alma hacia la perfección no tiene límites. Sobre el prometido día de Dios. En verdad os digo, inmensamente exaltado es este día, por encima de los días de los apóstoles de la antigüedad. No, inconmensurablemente es la diferencia. Sois los testigos del alba del prometido día de Dios. Sobre la pureza de carácter. Purgad vuestros corazones de todo deseo mundano y dejad que las virtudes angelicales sean vuestro adorno. Sobre los motivos puros unidos a acciones buenas. Los días en que la vana adoración era considerada suficiente han llegado a su fin. Ha llegado la hora cuando nada, sino el motivo más puro, apoyado por acciones de inmaculada pureza, puede ascender al trono del Altísimo y ser aceptado por Él. Sobre la grandeza de la nueva era. El secreto del día por venir
se encuentra oculto ahora. No puede ser ni divulgado ni medido. El niño recién nacido en ese día sobrepasa al más sabio y venerable de los hombres de ahora, y el más humilde e iletrado de ese periodo sobrepasará en comprensión al más erudito y consumado teólogo de esta edad. Sobre la adoración a Dios. Adora a Dios de tal modo que si la recompensa fuera el fuego, no se alteraría tu adoración por él. Si adoras a Dios por miedo, esta adoración es indigna de traspasar el umbral de la santidad de Dios. Así también, si tus ojos se fijan en el paraíso y le adoras con esa esperanza, estás asociando a la creación de Dios con Él, el venidero nuevo orden mundial, el nuevo y espléndido orden mundial que establecerá el prometido mensajero de Dios por medio de sus enseñanzas, unirá en una sola familia a todas las razas, religiones, naciones y clases sociales, culminando en la edad de oro para toda la humanidad. El Bab elogió el alto rango destinado por Dios para las personas que apoyaran este nuevo orden mundial sobre el prometido mensajero de Dios. Es extraordinario y asombroso que fuera el Bab quien revelara el nombre del prometido mensajero de Dios. Él hizo este anuncio profético. Bienaventurado es aquel que fija su mirada sobre el orden de Bahá'u'lláh y da gracias a su Señor, porque, con seguridad, Él será manifestado. Dios lo ha ordenado irrevocablemente en el Bayán. El Bab declaró: entre todos los tributos que yo he hecho a aquel que vendrá después de mí, el mayor es este. Mi confesión escrita de que ninguna de mis palabras puede describirlo a él adecuadamente, ni ninguna referencia acerca de él en mi libro, el Bayán, puede hacer justicia a su causa. En el año 1844 se inició la era Bahá'í, cuando el Bab hizo su histórica declaración. Es un año de especial importancia en la historia de la humanidad y cumple profecías que relacionan la segunda venida de Cristo con el regreso de los judíos a la Tierra Santa. El proceso del retorno de los judíos a la Tierra Santa comenzó en 1844, cuando, después de 1200 años, les fue dada la autorización legal para regresar. Es de gran significación que Cristo haya identificado su segunda venida con este retorno de los judíos, que comenzó el mismo año en que el Bab se proclamó la puerta, por medio de la cual vendría el prometido de todos los libros sagrados. La diáspora de los judíos empezó en el año 70 después de Cristo, y desde entonces se dispersaron por casi todas las naciones del mundo, tal como lo había predicho Moisés. Sufrieron humillaciones y miserias por muchos siglos. El 21 de marzo de 1844, el gobierno turco, que regía la Tierra Santa en esa época, firmó el Edicto de Tolerancia, dando a los judíos el derecho de volver allí. Y aunque la nación de Israel no se formó hasta 1948, ya se habían cumplido así las importantes profecías de Moisés y Jesús. Jesús dijo: serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces verán al Hijo del Hombre. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, versículos 24, 27 y 28. El cumplimiento de los tiempos de los gentiles se refería a la finalización del periodo en que Jerusalén estaría en poder de los gentiles y no de los judíos. Después del tiempo de Jesús, Jerusalén estuvo primero en poder de los romanos,
luego en poder de los musulmanes por 12 siglos. Durante ese tiempo, los judíos fueron estrictamente excluidos de Tierra Santa. Esta exclusión llegó a su fin en 1844. Los judíos comenzaron a regresar a Tierra Santa y se cumplieron los tiempos de los gentiles, de acuerdo con el anuncio de Jesús. Los años 1844 y 1863 también cumplen profecías importantes del profeta menor Daniel en el Antiguo Testamento. Estas fechas fueron confirmadas por Cristo en Mateo 24, versículo 3 y 15. Según Abdul-Bahá, intérprete autorizado de la fe Bahá'í, dichas fechas fueron reveladas a Daniel en visiones de forma simbólica. Se relacionan con dos acontecimientos grandiosos en la historia del mundo. El año 1844 constituye la fecha en que el Bab hizo su declaración e inauguró la era Bahá'í. 1863 es el año en que el prometido de todas las religiones, Bahá'u'lláh, hizo la declaración histórica de su misión divina. En cuanto a 1844, Daniel tuvo la visión de 2300 días. Capítulo 8, versículo 13, 14 y 17. Esto se descifra de la siguiente manera. En las profecías bíblicas, un día equivale a un año. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. En el año 457 a.C., el rey Artajerjes emitió un edicto para la reconstrucción de Jerusalén, según es referido por Daniel. Desde esa época hasta el nacimiento de Cristo hay 456 años, porque ya se había entrado en el año 457 a.C., restando 456 años a los 2300 mencionados en la visión de Daniel. Obtenemos 1844. Respecto a 1863, a Daniel le fue revelada otra visión de 1290 días, en el capítulo 12, versículo 11, que se refiere al comienzo del fin de la abominación desoladora. Esta profecía está descrita en base al calendario lunar, 354 días al año, empezando con la fecha de la proclamación de la misión de Muhammad en el 612 después de Cristo. Se convierte 1290 a años solares, es decir, 365 al año, por multiplicar ese número por 354. Luego se divide el resultado por 365, lo cual da 1251 años solares. Al agregar esta cifra a 612 después de Cristo, se obtiene 1863. Referente a una de las profecías sobre el retorno de Cristo, el Nuevo Testamento dice que cuando Cristo predicaba en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4 y el 15. En el campo de la ciencia, el año 1844 es muy significativo. Desde esa fecha comenzaron a presentarse en una rápida y asombrosa sucesión los importantes inventos que transformaron la faz de la Tierra, empezando con la transmisión del primer telegrama oficial de la historia, el 24 de mayo de 1844, enviado desde Washington, D.C. a la ciudad de Baltimore. Esto ha sido considerado como el primer paso hacia la comunicación masiva y la unificación física del planeta. William Sears relata en su libro Ladrón en la noche que en una conferencia del Carnegie Hall, Nueva York, un científico británico
Sir Lawrence Bragg, trazó una gráfica de los adelantos científicos desde el principio de la historia del hombre hasta el año 1844. Demostró que el progreso hasta ese año era muy lento, trazando una línea casi horizontal hasta 1844. Después de ese año, la línea trazada fue casi vertical y ha continuado subiendo con el telégrafo, el cable, el teléfono, el motor de gas, la lámpara eléctrica, el tranvía, el automóvil, el submarino, la linotipo, la prensa, la película, el cine, la radiografía, el avión, la radio, la televisión, la física nuclear, el cohete espacial, los progresos en medicina, cirugía, bacteriología y muchos otros adelantos e inventos que han cambiado el concepto entero de la vida y transformando la faz material del mundo. Explicó Abdu'l-Bahá lo siguiente: en el tiempo de la aparición de cada manifestación de Dios ha sucedido un progreso extraordinario en el mundo de las mentes, los pensamientos y los espíritus. Por ejemplo, en esta época divina, observa cómo el mundo de la mente y el pensamiento se ha desarrollado, y siendo que ahora solo nos encontramos en el comienzo de ese amanecer, muy pronto presenciarás las nuevas generosidades y las enseñanzas divinas iluminando este mundo tenebroso y transformando estas tristes regiones en el paraíso del Edén. A la luz de esta explicación, la venida de la manifestación de Dios, el Bab, en 1844 es considerada como la puerta que inauguró por el poder del Espíritu Santo una gloriosa era universal para la humanidad, la era profetizada y esperada por milenios, y así se inició una nueva primavera espiritual, trayendo consigo la aurora de la renovación en todos los campos de la vida humana. Esto fue la Divina Sinfonía para Enseñanzas Bahá'í. En nuestro siguiente episodio, finalmente hablaremos sobre Baha'u'lláh. No se lo pierdan.